Tengan ustedes muy buenas tardes, estudiantes. Vamos a dar inicio a la asignatura de Historia del Perú, presentándoles el contenido. Son pues el punto 1, problemas territoriales y medios legales para su solución. 2, el caudillismo. 3, anarquía en los primeros años de la República. Y 4, la Confederación Perú-Bolivia. El Perú, problema y posibilidad. El problema y posibilidad se refiere a dos tendencias ideológicas del común de las personas. Perú es problema cuando se cae en la amargura y el pesimismo, en la falta de reconocimiento de la pluralidad y que no ha logrado reconocer las diferentes capas y estratos étnicos, sociales y de formas de vida que se gestaron, pero es felizmente una posibilidad en su porvenir. Territorialidad del Perú. El Perú nace a la vida independiente teniendo como sustento de su territorialidad que en el momento de la independencia formaban parte del Virreinato del Perú, principios jurídicos que normaron nuestra vida, nuestra delimitación fronteriza. Al romper nuestros vínculos con España, se hizo uso de nuestro derecho a ejercer potestad soberana sobre el territorio que habitábamos en el momento de la separación de España. Y dos son los principios jurídicos que permitieron normar la constitución territorial. Estos principios son el de la libre determinación de los pueblos y el de uti possidetis. 1. El principio de libre determinación de los pueblos. Su origen se remonta al siglo XIV, cuando se hacen las primeras referencias acerca de la libertad de la que disponen ciertos grupos de personas para, por sí mismos, elegir su propio gobierno y destino. Este principio hizo posible que el Perú, a medida que se independizaba de España, expresara su libre determinación de instituir una nueva nación. Como evidencia, tenemos las actas de independencia de los pueblos de Huánuco, Ica, Trujillo, Piura, Lambayeque, Tumbes, Jaén, Maynas, Lima, etc., que expresaron su voluntad soberana de formar la nación peruana, libre e independiente. Este principio también generó las primeras diferencias como la de Guayaquil, que determinó pasar a formar parte de la Gran Colombia, más tarde de Ecuador. El pueblo de Jaén, por su parte, perteneciendo al Virreinato de Nueva Granada, determinó integrar libremente el territorio peruano. 2. El principio de uti possidetis fue aplicado durante el siglo XIX respecto a los territorios emancipados del Imperio Español en la América Hispana. Es decir, que una vez independizado, cada estado surgido poseería el mismo territorio que le correspondía al final de la época colonial. Fue aceptado como tal por los líderes y políticos de cada país. Para conocer la extensión del territorio, límites y fronteras de los estados nacientes, se recurrió también a otros documentos como títulos coloniales, a las reales cédulas, a las reales órdenes y otras disposiciones legales españolas.
En los litigios por límites, las repúblicas nacientes tuvieron que acudir a archivos de documentos coloniales y títulos para reclamar la potestad de derechos territoriales. Y ahora vayamos con las desigualdades sociales. Existía una clase minoritaria con privilegios y una gran mayoría en condiciones de pobreza, con escasas oportunidades de educación y con altas tasas de analfabetismo. Los gobiernos liberales propugnaron el acceso a la educación. Sin embargo, esto ni siquiera ha sido posible hasta la fecha. Los indios, negros y mestizos no se beneficiaron. El indio siguió pagando tributo. La esclavitud existió hasta 1854. San Martín intentó abolir el injusto tributo que pagaban los indígenas, aboliendo el trabajo de las mitas, declarando libres a los hijos de esclavos que nacieran después del 28 de julio de 1821. De la misma manera, el Congreso de 1823 declaró abolidos los títulos de nobleza españoles. Supervivencia de costumbres y modo de la vida colonial en muchos casos fueron impuestas. Hubo un bajo nivel y cultural. Problemas de las nuevas relaciones externas. Con la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores en agosto de 1821, el Estado peruano inicia a desenvolverse en el plano internacional, ejerciendo acciones en el campo externo de acuerdo a su problemática de Estado recién nacido. El primer asunto tuvo que ver con los tratados de amistad. En 1959 los europeos habían fijado una línea de amistad entre las potencias europeas que tuvo vigencia hasta la Paz de Utrecht. Más allá de esta línea no tenían vigencia el derecho público europeo. Era el caso de Perú. Se encontraba más allá de esa línea. Inglaterra, para evitar que en las repúblicas americanas independientes se estableciera el derecho internacional público americano y diferente al europeo, y el consiguiente problema jurídico, estableció un modelo de relaciones mediante tratados de comercio y navegación, estableciéndose la reciprocidad comercial. Los efectos fueron perjudiciales para Sudamérica porque neutralizó el desarrollo de una flota mercante sudamericana e impidió la constitución de una asociación entre las repúblicas sudamericanas. El problema del comercio exterior. El Perú se independizó del dominio español con la apertura a mercados mundiales que vivían la revolución industrial liderada por Inglaterra, que en los primeros 50 años controló el mayor porcentaje comercial. Así se inició nuestra dependencia económica. La influencia de Inglaterra se fortaleció por los siguientes aspectos. 1. Creciente control de la economía mundial por Gran Bretaña, del 13% de control económico en 1720, pasó a un 25% en 1860. 2. Disminución de España como potencia comercial del 12% en 1720 descendió a un 2% en 1860. 3. Ascenso moderado de la economía de los Estados Unidos. 4. Disminución de la importancia de Latinoamérica
en el mercado mundial de un 12% en 1720 a el 6% en 1860. Problema del comercio exterior. Etapas de nuestra república en su comercio exterior. Crisis comercial por la guerra de la independencia. Lenta recuperación antes de la época del guano. Hegemonía de las exportaciones del guano. Nuestra economía se redujo a la exportación de minerales y lana. Las aduanas se convirtieron en fuente de obtención de ingresos fiscales. Los gastos públicos se sostenían con el tributo de los indios y los impuestos de aduana. Nuestra geografía y el problema de las comunicaciones. Al iniciar nuestra vida independiente, los medios de comunicación se encontraban en mala condición. Escasa comunicación entre Lima y los pueblos peruanos. No existía la comunicación de la costa con la Amazonía. Teníamos caminos de herradura por la que los arrieros a lomo de mulas, asnos y caballos trasladaban las mercaderías. Seguimos comunicándonos a través de puertos como el Callao, sistema colonial de navegación. Frente al mundo, la situación del Perú era favorable. Frente a Asia, desfavorable. Con respecto a Europa, sobre todo con España. Para llegar a ella se utilizaba la larga y peligrosa ruta del Cabo de Hornos, afectando nuestro progreso y desarrollo. El militarismo republicano. Dada la independencia por San Martín y Bolívar, ¿a quién correspondería gobernar? Se desarrolló la disputa por el poder entre líderes que no participaron en la independencia y los partidos políticos militares y civiles. De 1821 a 1872, los gobernantes fueron oficiales del ejército, especialmente los triunfadores de Ayacucho. El militarismo peruano no se desligó del caudillismo militar, que se creían con todo derecho a gobernar el Perú y dirigir los destinos de nuestra patria. Etapas del militarismo en el Perú. 1. Época de la anarquía. Gobiernos entre 1827 y 1845. 2. Época del auge guanero. Gobiernos entre 1845 y 1872. Época de la anarquía. Se inicia con la intervención de los liberales encabezados por Francisco Luna Pizarro, con tendencia antibolivarista y nacionalista, que realizadas las elecciones fueron los que en su mayoría formaron parte del Segundo Congreso peruano, y los caudillos militares con ambiciones de poder. Entre estos sobresalen los generales Santa Cruz, Agustín Gamarra y Antonio Gutiérrez de la Fuente. Al convocarse la candidatura por la elección del presidente de la República, los liberales presentaron a José de la Mar como su candidato y del lado opositor, los diputados presentaron al general Santa Cruz. Realizado el acto electoral, se dio como ganador al general José de la Mar. A Santa Cruz, por su inconformidad, lo alejaron, nombrándole como ministro plenipotenciario en Chile y Argentina. Vayamos ahora con los aspectos del gobierno de José de la Mar. La Constitución Liberal de 1828 y atribuciones de los poderes del Estado. El Congreso de 1827
declaró nula la Constitución de 1826 y se la sustituyó con la de 1828, que intentó establecer el sistema federal en el Perú sin lograrse dicho objetivo. Se diseñó la descentralización con la creación de juntas departamentales que se encargaran de la administración de cada uno de los departamentos. De otro lado, se determinó la duración del periodo gubernamental de 4 años y su elección a cargo de los colegios electorales. También se contó con un Consejo de Estado que participaba en las decisiones graves del país, como la acusación del presidente de la República en ejercicio, presentando a la Cámara de Diputados las infracciones contra la Constitución cometidas por el Ejecutivo, es decir, por el presidente. En cuanto al Poder Legislativo, se establecía el sistema bicameral, conformado, es decir, por los senadores y la guerra con Colombia y el problema de las fronteras del norte. Al terminar la influencia colombiana en Bolivia, se recrudeció la enemistad entre el Perú y la Gran Colombia, y consideraban riesgoso la influencia del Perú en Bolivia, que al conquistarlo pondría en peligro el sur de Colombia, rompiéndose el equilibrio geográfico y político en América del Sur. Bolívar declaró la guerra al Perú y el presidente Lamar aceptó el reto y con autorización del Congreso se puso al frente del ejército peruano. La campaña fue terrestre y marítima, al mando del vicealmirante Guise, que con sus 16 embarcaciones bloqueó la costa colombiana en Machala y Panamá. Luego ocupó Guayaquil. En combate murió. En la campaña terrestre no se tuvo éxito, debiéndose a los errores siguientes. Dispersión de las tropas de la mar. Demora de Gamarra, que partió en septiembre de Puno en 1828 y llegó en febrero a Loja en 1829. El triunfalismo de los peruanos. La división de los altos mandos militares partidarios de la mar, que eran la minoría y la mayoría seguían a Gamarra. Ante las circunstancias mencionadas, la mar firmó el Convenio de Girón el 28 de febrero de 1829 con los siguientes acuerdos. Limitación de ejércitos por ambos países en la zona de frontera. Salida del ejército peruano. Nombramiento de comisiones para estudiar los problemas de límites y de las deudas. Las consecuencias para la mar fueron negativas, ya que lo apresaron y, derrocado por Gamarra en junio de 1829. Finalmente Lamar fue desterrado a Costa Rica, donde murió en 1830, y Gamarra quedó como jefe del Ejército del Norte. Para dar término a la contienda, se firmó el Tratado Definitivo de Paz entre los plenipotenciarios José Larrea y Pedro Gual, que legitimó los derechos del Perú en Maynas. Por su parte, el Perú reconocía el derecho de la Gran Colombia sobre Guayaquil. Y al constituirse Ecuador como república independiente, se respetó dichos acuerdos. Gobierno de Agustín Gamarra, 1829 a 1933. Derrocado Lamar, el Congreso nombró presidente provisional a don Agustín Gamarra y,
como vicepresidente al general Gutiérrez de la Fuente y el mismo Congreso los proclamó para un periodo de 4 años. Características del gobierno de Agustín Gamarra. 1. Instituyó el militarismo autoritario con el objetivo de fortalecer la autoridad del presidente, rodeándose para ello de conservadores como Felipe Pardo y Aliaga, Manuel Iglesias Vivanco, José Joaquín de Mora, cuyo vocero oficial fue el periódico La Verdad, y la oposición con los liberales encabezados por los sacerdotes Francisco Javier de Luna Pizarro y Francisco de Paula González Vigil, teniendo como vocero el periódico y tribuna parlamentaria. 2. Hizo frente a 14 sublevaciones. Una importante fue la que ocurrió en Lima y terminó con el fusilamiento del capitán Felipe Rosell. 3. La oposición de Felipe Santiago Salaverry, a quien se le confinó a Chachapoyas, donde se sublevó y derrotada por las tropas del gobierno. Apresado, se le embarcó hacia Ecuador. 4. Problemas internacionales, disolución de la Gran Colombia y surgimiento del Ecuador como Estado independiente. Al constituirse Ecuador como país independiente bajo el principio de la libre determinación de los pueblos, surgió con los territorios de Quito, Guayaquil y Azuay, Cuenca y Loja. El Perú tenía fronteras con un cuarto país, de esta manera. 5. Negociaciones de paz entre Perú y Bolivia. Tratado de Paz de Arequipa. Gamarra, considerando como inconveniente la guerra con Bolivia y en base a las disposiciones del Congreso, estableció las negociaciones de paz firmándose en Arequipa el 8 de noviembre de 1831, llegando a los siguientes acuerdos. 1. La prohibición de hostigamiento a los refugiados políticos de ambos países. 2. Retiro de ambos ejércitos de la frontera y disminución de fuerzas a 3.000 hombres por el Perú y 1.600 por Bolivia. Este tratado de paz fue transitorio, más tarde se tornaría sangriento. 6. Tensiones políticas con Chile. Seguía de cerca los acontecimientos entre Perú y Bolivia y se tensionaron debido a la rivalidad comercial entre los puertos de Valparaíso y el Callao, trayendo el entorpecimiento del comercio del trigo chileno y el azúcar peruano. Estas tensiones estimularon el deseo expansionista de Chile. 7. Obras y administración interna. Intento de reordenamiento de la circulación monetaria, prohibiendo la circulación de moneda extranjera. Favoreció diversos proyectos como la construcción de un muelle en el Callao, desaguar las minas de Cerro de Pasco, el canal de irrigación en Arequipa y explotación de salita en Tarapacá. Regulación en el cobro de las costumbres, de las contribuciones, especialmente de patentes. Creó escuelas en Lima y provincias. En lo administrativo, creó el departamento de Amazonas. Vayamos ahora con el gobierno de José Luis Orbegoso. Gamarra, próximo al término de su periodo presidencial, convocó a elecciones que no se llevó a cabo. Solo quedó instalada la Convención Nacional, presidida por el clérigo liberal Francisco Javier de Luna Pizarro, quien resolvió elegir al presidente con la votación, cuyos candidatos fueron, por el gobierno, el general Pedro Bermúdez
y por la oposición el general Luis José de Orbegoso. Orbegoso asumió el gobierno en medio de la popularidad general, pero una fuerte oposición de Gamarra, quien al ser propuesto por el mando del Ejército del Sur se negó, arguyendo que querían asesinarlo, por lo que se refugió en la fortaleza del Real Felipe en el Callao. Orbegoso se trasladó al Real Felipe y realizó cambios en el ejército, retirando de los altos mandos y cargos a todos los partidarios de Gamarra, quienes decidieron por la rebelión y se sublevaron el 4 de enero de 1834, proclamando entonces al general Pedro Bermúdez como el jefe supremo de la República. Participación del pueblo de Lima. Lima, sus provincias como también Arequipa, mostraron rechazo a la sublevación gamarrista, suspendiendo todas sus actividades y se pronunciaron a favor del régimen constitucional. La tensión entre las dos fuerzas fue permanente, situación que ocasionó que los partidarios de Gamarra abandonen la lucha por el poder y el pueblo celebró dicha retirada. La Convención Nacional otorgó a Orbegoso todas las facultades para terminar la guerra civil. Orbegoso entonces inicia la persecución a Gamarra, siendo derrotado en Huaylacucho. Sorpresivamente, ambos ejércitos, tanto de Gamarra y Orbegoso, decidieron terminar con la guerra civil y someterse a la autoridad del presidente. En señal de paz, abandonaron sus posiciones y en el campo Moquianguayo procedieron a darse el abrazo los soldados de ambos bandos. La administración pública en el gobierno de José Luis Orbegoso. 1. La promulgación de la Constitución de 1834. 2. Creación de la Beneficencia Pública de Lima. 3. La ley de elecciones que estableció que para ser ciudadanos se pagaba una contribución al Estado. Así, los indígenas adquirieron el derecho al sufragio. 4. La Convención Nacional concede ascensos. Entre los beneficiarios fue Salaberry, quien fue ascendido a general de brigada e inspector general del ejército y asumió el gobierno de la fortaleza y plaza del Callao. Gobierno de Felipe Santiago Salaberry, de 1835 a 1836. A sus 29 años se convierte en el presidente más joven, inaugurando la llamada República de los Muchachos. Principales hechos y obras. Restableció la Dirección General de Aduanas. Se impuso severas penas contra el contrabando. Eliminó la contribución de castas. Estableció el Tribunal del Consulado. Restableció el tráfico de esclavos, pena de muerte para los funcionarios ladrones, rebelión de León Escobar. Guerra contra Santa Cruz. Salaberry afrontó drásticamente la guerra a la que llamó Segunda Guerra de Independencia. Y en esta guerra se dieron las siguientes batallas. La batalla de Yanacocha, en el cual es derrotado Gamarra. La batalla de Uchumayo, se da una victoria de Salaberry. Batalla de Socabaya, la derrota total de Salaberry. Su gobierno presenta las siguientes características. Salaberry llega al poder como inspector general de las milicias en la República.
y ocupó por ello los castillos del Callao y se proclamó el 22 de febrero de 1835 como jefe supremo de la República. Contó con el apoyo del norte y del centro de la República, más no del sur. El presidente Orbegoso, instalado en Arequipa, defendía pues su gobierno. Orbegoso entonces envía a Lima una expedición al mando del general Valle Riestra para combatir a Salaverry. Dicho cometido no tuvo éxito porque las tropas de Valle Riestra se unieron a las de Salaverry, tomando prisionero, fue pues fusilado, ¿no? Orbegoso, haciendo uso de sus facultades, solicitó apoyo del mariscal Santa Cruz y de esta manera pacificar el Perú y establecer un gobierno en Bolivia. La unión entre Santa Cruz y Orbegoso trajo como consecuencia la alianza entre Gamarra y Salaverry para combatir la invasión boliviana. Al iniciarse la campaña, Gamarra es derrotado por Santa Cruz en la batalla de Yanacocha el 13 de agosto de 1835, quien huye hacia Lima, luego a Costa Rica y después a Chile, desde donde continuaba luchando contra Santa Cruz. Salaverry, sin su aliado, abrió campaña contra Santa Cruz, primero en Pisco, luego Andahuaylas y Ayacucho posteriormente. Luego pasa a Arequipa con el propósito de cortarle a Santa Cruz toda comunicación con Bolivia. Consigue victoria en la acción de Chumayo. Hace retroceder a Santa Cruz, quien fingió retroceder y derrota a Salaverry en la acción de Socabaya en Paucarpata en 1836. Salaverry entonces es apresado juntamente con sus jefes de su ejército y condenado a morir. El 18 de febrero de 1836 es fusilado en la Plaza de Armas de Arequipa. Así termina Salaverry. Establecieron pues los siguientes aspectos: un poder ejecutivo central en manos del protector Santa Cruz, con poder a elegir presidentes de las repúblicas federadas, los senadores y jefes de las Fuerzas Armadas. B. Un Congreso General, poder legislativo, con dos cámaras. Sus miembros podían ser elegidos entre propietarios e industriales del Perú y Bolivia. C. La bandera de la Confederación sería de color rojo común a las tres repúblicas entrelazadas por un laurel. 4. Un poder judicial a base de tres repúblicas confederadas. Fracaso de la Confederación Perú-Boliviana. Contribuyeron al fracaso de la Confederación 1. Por ser inconsultante en medio de luchas políticas entre caudillos militares peruanos. Intereses expansionistas de chilenos que apoyaron a los enemigos de Perú. Otro, los sentimientos nacionalistas que en Bolivia no aceptaban a Santa Cruz y en el Perú lo consideraban extranjero. 4. Débil sentimiento de aceptación a la Confederación en el norte. Y 5. Carencia estratégica de Santa Cruz. La reacción conservadora. Segundo gobierno de Agustín Gamarra. Gamarra, presidente provisorio de 1839 a 1841. La primera medida fue convocar a un congreso en Huancayo con el objetivo de elaborar la Constitución de 1839 de tipo conservador para fortalecer el poder ejecutivo con autoritarismo evidente, la consolidación del centralismo en la capital, Lima, restando importancia a las autoridades locales de los departamentos. Obras y hechos importantes del gobierno de Agustín Gamarra.
1. Establecimiento de la navegación a vapor, convirtiéndose en una de las navieras más poderosas en América del Sur. Fundación del diario El Comercio. El Perú declaró la guerra a Bolivia en julio de 1841. Controló el litoral boliviano y por tierra Gamarra penetró en Bolivia. Las tropas peruanas ocuparon La Paz, la desocupación por rechazo del pueblo boliviano. Más tarde, en Ingavi, ambos ejércitos se enfrentaron, saliendo triunfadores los bolivianos y murió pues Gamarra.